Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por concedernos el privilegio de estar aquí un domingo por la mañana para celebrar que tú te levantaste entre los muertos. Señor, ese es nuestro mayor regalo, nuestra mayor recompensa. Señor, que tú nos has hecho hijos tuyos por medio de la fe. Queremos ahora rogarte, Señor, que tú nos dirijas en este estudio bíblico, que pongas nuestros pensamientos en orden y que sobre todo, Señor, nos hagas conformar nuestra mente a la mente del Señor Jesucristo. Gracias por los matrimonios de nuestra iglesia, pero gracias también por las vidas que han de ser impactadas a causa de esos matrimonios. Oramos también, Señor, por matrimonios que tal vez están sin esperanza y contemplando, Señor, el divorcio como una salida. Te ruego, Señor, que tú alumbres con tu luz y les permitas ver, Señor, que tú no te agradas, Señor, en el divorcio, que tú aborreces eso y que es tu voluntad, Señor, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que, Señor, si hay alguien, Padre, algún matrimonio que está clamando a ti y orando, Señor, para que tú intervengas, te pedimos también junto a ellos que lo hagas para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, como les decía, esta es la clase número 12 de este seminario de matrimonios que hemos estado adelantando hace 3 meses ya, más de 3 meses creo. Y creo que ha sido una bendición. Todas las clases deberían estar al día ya en el canal de YouTube y allí pueden ponerse al día con las otras clases anteriores. Pero hoy vamos a hablar acerca de la comunicación bíblica y cuál es el rol de la comunicación bíblica dentro del matrimonio, o más bien, cómo el Evangelio y cómo la teología acerca del Evangelio afecta nuestros matrimonios. Y la verdad es que hay pocos temas que pudiéramos hablar que son la causa por la cual muchos matrimonios se rompen. Alguien dirá es adulterio, otros dirán no, es maltrato físico, abuso, otros dirán, qué sé yo, un montón de razones, asuntos financieros, pero en el fondo todos estos conflictos radican en un mismo problema, por así decirlo, y es la comunicación entre ellos, la comunicación que se da entre ellos. Y hay una cita con la que quiero empezar para dirigir nuestros pensamientos a esta idea. Y abro comillas, si el matrimonio es fuente de unión, el sexo es la imagen de la unión, la familia es el fruto de la unión, entonces la comunicación es la esencia de la unión. Es donde la unión fracasará o tendrá éxito. Fin de la cita. Y voy a volver a leer esa última parte. Vamos a esperar que los que están entrando se acomoden. Perfecto. ¿Estamos listos? Ahora sí. Voy a dar la cita de nuevo, que es para los que están llegando, con la que estamos poniendo nuestros pensamientos en orden acerca del tema de hoy, que tiene que ver con la comunicación. Y habíamos dicho que si el matrimonio es la fuente de la unión, el sexo es la imagen de la unión, la familia es el fruto de la unión, entonces la comunicación es la esencia de la unión. Es donde la unión fracasará o tendrá éxito. Es decir, la unión matrimonial fracasa o tiene éxito en el área de la comunicación. Y piensen en ello de la siguiente manera. Si usted está luchando, por ejemplo, con las finanzas, teniendo dificultades acerca o al respecto de la intimidad matrimonial, o están en desacuerdos acerca de la filosofía de crianza para sus hijos, o no saben cómo hacer frente a un problema o alguna decisión, tienen que comunicarse al respecto. O sea, imagínense que no hay ningún tipo de comunicación para lidiar o un protocolo de comunicación para lidiar con este tipo de problemas. Bueno,
ya ustedes se imaginarán que el escenario no es el más favorable que digamos. Sin la comunicación el matrimonio no va a ningún lado. Así que nosotros vamos a ocuparnos de ver 4 áreas o 4 aspectos o 4 objetivos en esta clase de la comunicación bíblica dentro del matrimonio. Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. El primero, objetivo y propósito de la comunicación bíblica, conocer y ser conocido. El segundo, lograr la armonía del entendimiento. El tercero, edificar la confianza. Y el cuarto, edificarse entre sí espiritualmente. Al final vamos a ver algunas áreas de aplicación para esos aspectos de la comunicación. Pero vamos a ir de una vez al primer aspecto u objetivo de la comunicación, y es: debemos usar nuestras palabras para conocer a nuestro cónyuge y darnos a conocer a nuestro cónyuge. Como lo tienen allí en sus hojas, es: utilice sus palabras para conocer a su cónyuge y para darse a conocer a su cónyuge. El esposo y la esposa pueden, y de hecho deben, usar sus palabras para revelarse a sí mismos entre sí. Y eso es importantísimo, porque gran parte del rol del evangelio dentro del matrimonio es poder identificar nuestras áreas de pecado al mismo tiempo que estamos lidiando con las áreas de pecado de nuestro cónyuge, con nuestro esposo o con nuestra esposa. Y si nosotros no estamos conociendo esas áreas o no estamos dando a conocer nuestras propias áreas de pecado, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos establecer acciones que puedan llevarnos a resolver los problemas ocasionados por esas áreas de pecado. Están escogiendo entre ustedes, esposos que están aquí y futuros esposos que están aquí, van a escoger entre ustedes abrir su corazón y sus vidas entre sí. Utilizan sus palabras para hacerse más vulnerables o para abrirse. Utilizan sus palabras para que su cónyuge pueda llegar a conocerle y usted pueda llegar a conocer mejor a su cónyuge. En otras palabras, la razón por la que la comunicación existe dentro del matrimonio es, en primer lugar, para yo darme a conocer, pero también para yo conocer a mi cónyuge. Y eso se da hablando. Una de las cosas que frustra, y de hecho como hombre nosotros tenemos esa tendencia, también la vemos en las mujeres, pero hay una propensión mayor en los hombres al silencio y a retraerse. Especialmente si fuimos afectados por una crianza de padres ausentes o de padres pasivamente ausentes, es decir, estaban en casa pero era como si no estuvieran. El tipo de padres que uno dice: papi, ¿me das permiso? Dile a tu mamá. Ese tipo de padres que no se involucraban para nada en la crianza. De alguna manera, consciente o inconscientemente, Primera de Pedro dice eso, que nosotros heredamos la conducta mala de nuestros padres. No es en el sentido de una maldición generacional genética, sino que hay patrones que uno inconscientemente va copiando. Entonces, si uno estuvo rodeado de ese tipo de padres activamente ausentes, es decir, que se fueron de la casa, que se marcharon y a su barco le llamaron libertad, o pasivamente ausentes, que es que estaban ahí pero no estaban, tal vez tú no estés pensando en eso seriamente, pero puede ser que lo que haya detrás de las actitudes de llegar y no hablar por 3 días tenga que ver con eso. Y por allá como que esperas a que el asunto se pase o a que alguien pueda descifrar mágicamente lo que está pasando. Ese tipo de situaciones sucede porque como hombres a veces no queremos abrirnos y no queremos mostrar lo vulnerables que somos, lo mal que nos sentimos, lo mucho que estamos sufriendo, lo mucho que nos está doliendo. Y obviamente eso puede trasladarlo también a las mujeres. Hay una tendencia siempre, especialmente las mujeres que se han mostrado como fuertes durante toda su vida, que se han repuesto a grandes dificultades, que han luchado y batallado con padres difíciles y que se convierten en supermujeres, ¿verdad? Que dicen: yo no lloro por nada, yo he sido fuerte toda la vida, yo no me quejo, yo no.
es muy difícil que se abran y muestren que en cierta manera están librando una batalla. Pero en el matrimonio eso no debería ser así. Y no debería ser así porque la base bíblica de esta comunicación está precisamente en la creación. En Génesis 2 dice la Biblia en el versículo 25 que Adán y Eva estaban desnudos y ellos no se avergonzaban el uno del otro. Imagínense eso. Ellos estaban literalmente expuestos el uno al otro y no sentían vergüenza. Era una imagen de completa vulnerabilidad y de completa franqueza. Adán y Eva fueron capaces de ser tan abiertos aún físicamente, pero también fueron capaces de exponer todo sin vergüenza. Es la aparición del pecado lo que hace que uno sienta vergüenza frente al otro, y lo primero que ellos hacen, que es cuando aparece el pecado, precisamente intentar cubrirse. Y eso es una tentación a la que siempre vamos a intentar correr. Es difícil comprender eso en nuestra propia experiencia, porque el pecado nos ha contaminado de tal manera que hemos llegado al pensamiento de que lo normal es eso, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo tengo mis cosas, ¿verdad? Mira, tú quédate tú, yo, déjame con lo mío. Y a veces lo que hay es precisamente un sentido de vergüenza que no debería existir en el matrimonio. Una de las maneras en que el pecado corrompe nuestras relaciones es que nos lleva a escondernos el uno del otro. Escondernos. Sin embargo, en este trayecto que nosotros tenemos hacia la santificación, nosotros debemos sacar las cosas de la oscuridad a la luz. Y hablando en términos prácticos, eso tiene que ver dentro del matrimonio con asumir riesgos, utilizando nuestras palabras para revelarnos a nosotros mismos, a nuestro cónyuge, para abrirnos a nosotros mismos, a nuestro cónyuge. Esa vulnerabilidad puede aterrorizarte, pero es necesaria para la edificación de un buen matrimonio. Puede ser atormentador, especialmente si tú no estás acostumbrado a contarle tu vida a nadie. Mira, yo mis cosas no se las comparto a nadie, ni a mi esposa. ¿Cómo hacemos ahí para manejar esa situación? Y a veces en ese sentido de estar cerrados, de estar tratando de no hablar lo suficiente para no sentirnos juzgados, como para que no nos vean como que en nuestra debilidad y en nuestro pecado terminamos trayendo mayor problema al problema. Así que el primer uso de la comunicación bíblica entonces dentro del matrimonio es poder revelarnos a nosotros mismos, abrir nuestra vida, comunicar nuestras vulnerabilidades y debilidades. Mi hermano, ¿cuál es el problema de verdad? Que la que duerme contigo sepa en qué área tú eres débil. ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Que estás pasando por ansiedades? ¿Que estás siendo tentado? ¿Cuál es el temor? Si al final vive contigo. Entonces nosotros debemos cultivar en nuestro matrimonio una cultura de apertura a través de la comunicación. No puede ser que a la pregunta ¿qué te pasa? Cuando nuestra esposa pregunta ¿qué te pasa? Es porque evidentemente está notando que pasa algo. A menos que sea, qué sé yo, súper paranoica, ¿verdad? Pero cuando alguien pregunta ¿qué pasa? La respuesta no siempre es nada. Es como que no, yo no. Y la excusa siempre es no, yo no quiero cargarte con eso. No, la verdad es que tú no quieres abrirte, tal vez porque no quieres experimentar la vergüenza de tener que hablar acerca de tu propia debilidad. Y eso no debería ser un problema, de ninguna manera. Segunda área o segundo propósito de la comunicación, y es el punto 2 de sus hojitas. Utilice sus palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. Utilice sus palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. El segundo objetivo es
como lo dijimos, lograr armonía del entendimiento. Y note que no estamos diciendo armonía del acuerdo. Es decir, la comunicación no necesariamente tiene que darse porque el acuerdo debe ser obligatorio. Aunque yo esté en desacuerdo con mi cónyuge, yo puedo y debo estar en la capacidad de comprender, de entender cuál es su posición. ¿Qué es lo que ella está diciendo? ¿Qué es lo que él está diciendo de manera clara? En el matrimonio, usted trata de entender a su cónyuge, entrar a su experiencia y luego, en el caso de los esposos, liderar a su esposa desde ese punto de vista comprensivo. Es decir, lo primero que yo trato es comprender, intentar comprender qué es lo que está pasando detrás. Por lo tanto, una respuesta ante un desacuerdo nunca es, bueno, hazlo como tú quieras. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Ok, pero ¿qué es lo que respetas y qué es lo que no estás compartiendo? Me gustaría saber qué es lo... No, simplemente no la comparto. Ya, no comparto. Al final siempre se hace lo que tú dices, haz lo que tú digas. Fíjate que esa es una no comunicación que no está permitiendo un acuerdo y aunque se pueda llegar a una decisión, no se está entendiendo qué es lo que está pasando ahí. Y yo sé, hermanos, que muchas veces, especialmente para ustedes mujeres que alardean de ese famoso sexto sentido, vamos a suponer que existe. Ese sexto ojo que todo lo ve, ¿cierto? Y en esa alma de Ten Chin Han, los millennials entenderán. Entonces, yo no sabría decirte, pero no me gusta. Sí, pero yo quiero entender. Es un pálpito. No. Pero sí, pero yo entiendo que tú tengas tu pálpito. Pero ayúdame a entender qué es lo que no te está gustando en el asunto. Tiene que haber una razón. No, lo que pasa es que, qué sé yo, allá van ahí muchas mujeres y eso me preocupa y tú estás teniendo tu batalla. O es que yo me di cuenta de esta cosa, o es que me dijeron esta otra, o es que me está preocupando esto. Pero el pálpito tiene que tener un motivo. O sea, no es una cosa mística que apareció de la nada. Y la comunicación es eso. Yo quiero tratar de dar a entender cuál es la razón de mi desacuerdo. Y como hombre, como esposos que están aquí y futuros esposos que están aquí también, yo debo esforzarme en tratar de entender que aunque yo tenga una posición, no es que se tiene que hacer lo que yo digo. Yo quiero comprender qué es lo que está en la mente de mi esposa. Oigan eso como sonó. Yo quiero comprender qué es lo que está en la mente de mi esposa. Como dirían en mi pueblo, naitas na. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:7, que es la base bíblica para este pensamiento. Ustedes maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dice la Reina Valera del 60. Pero es interesante lo que dice NBI. NBI dice, vivid con ellas siendo comprensivos o comprensivamente. La traducción literal del versículo 7 puede ser, maridos, vivid con ellas de acuerdo con el conocimiento, de acuerdo con lo que es comprensivo. Y ese no es un conocimiento analítico religioso, sino la visión personal que lleva al cuidado amoroso y considerado hacia tu esposa. Yo puedo conocer a mi esposa. Y los sinónimos son, estudia a tu esposa, conócela bien, sé un buen estudiante del corazón de tu esposa. Para que cuando aparezca en este tipo de situaciones en las que el pálpito es el protagonista, uno puede decir, yo como que sospecho qué es lo que puede estar produciendo ese pálpito. ¿Acaso se trata de esto, esto y esto? ¿Te preocupa esto y esto y esto otro? Como esposo, su gozo debe ser utilizar sus palabras y su oído de tal manera que su esposa sepa que usted la comprende, que usted la entiende y fundamentalmente que usted está por ella
y su bienestar. Y de eso se trata precisamente el amor encarnado. Cristo nos dio un sermón sobre eso. Hablando de la relación de Cristo con la iglesia, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten la palabra que el autor de Hebreos destaca aquí: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y yo quiero aquí usar la ilustración que me pareció súper útil del pastor Tom Ascol la vez que nos visitó hace unos 3 o 4 años atrás. Y él, predicando este pasaje, usó la ilustración de un piano de cola. Así que si usted toma un piano de cola y lo pone en un cuarto y toca una tecla y tiene otro piano de cola afinado en un cuarto continuo, si usted toca en este cuarto, ¡pam!, la resonancia va a hacer vibrar la cuerda del otro piano. Es como que están afinados, es la palabra. Están afinados. Y básicamente de eso es de lo que se trata. Y el pastor explicaba acerca de cómo el hecho de que Cristo hubiese padecido hizo que se afinara con nuestro sufrimiento. Y como que cada vez que hay sufrimiento en nosotros aquí, es como si la tecla del piano se tocara, ¡pam!, y el Señor pudiera sentir exactamente ese tipo de sufrimiento. Bueno, ese es el grado de conocimiento que los esposos estamos llamados a tener. Bueno, no en el sentido perfecto de Cristo a la iglesia, pero sí en el sentido en el que un esposo con todas sus limitaciones puede llegar a conocer a su esposa. Ahora bien, algunas aplicaciones de ese punto. Y quiero que sean más en forma de pregunta para que nos lleven a la reflexión. ¿Dedicas tiempo para conectarte emocionalmente con tu esposa y para darte cuenta y comentar sobre la apariencia de tu esposa o el esfuerzo que ella hace en la casa o algún otro proyecto? ¿Has tomado la iniciativa de estudiarla para conocer sus preferencias en los regalos, restaurantes, películas, libros, bebidas, ropa, estilo de zapato, etcétera? ¿No es cierto que a veces somos extremadamente descuidados con eso? Y ojo que uso somos de manera muy honesta. Porque confieso que a mí me resulta más fácil decir, cómpralo, que comprarlo. ¿Qué es lo que te gusta? Pues cómpratelo. Yo en eso no me meto. O sea, particularmente pensar en comprar un regalo puede a veces ser como que, ¿qué compro? Sí, porque como que sospecho que tengo el 98% de probabilidades de errar. O sea, el margen de acertar es muy bajo y podemos sentirnos cómodos con eso, pero no debería ser así. No tiene por qué ser así. O sea, ¿qué es lo fácil? Pues preguntar. Y los años de experiencia te van dando pero uno acepta eso para un matrimonio que recién está empezando. Pero 30 años de matrimonio y llevaste unos tacones de aguja y ella toda la vida ha usado baleticas. Te trae estos par de zapatos con tacones de medio centímetro. Y ella dice, mi vida, gracias, pero yo nunca en mi vida he usado esto. ¿Cierto? Entonces, cosas de ese tipo tienen que ver con la comunicación. Es como yo estoy usando esa comunicación para conocer sus preferencias. ¿Se ha interesado en las cosas que le interesan a ella, no solo porque le interese a usted, sino porque le interesan a ella también? ¿Usted la aprecia? Hubo alguien que dijo una vez que tenía un archivo de su esposa. Eso en los Estados Unidos puede sonar, porque además parece que el tipo trabajaba como en el FBI. O sea, yo tengo un archivo de su esposa, pero en realidad él se refería a que tenía un montón de notas
en la que había escrito cosas, preferencias, comidas que pidió en restaurantes, cosas que compró, cosas que le llamaron la atención. Y normalmente cuando él salía de viaje, él sacaba su libretica de notas. No se complicaba la vida, ¿verdad? Sacaba su libretica y decía, categoría, restaurante, categoría, zapatos, categoría, ropa. Creo que cosas de ese tipo van cultivando en cierta manera, se van cultivando a través de la comunicación. Hace rato no te veía ese vestido, ¿cierto? Oye, mira, esos zapatos no te los conocía. A veces ni sabemos qué ropa hay en el closet de nuestras esposas. Ni idea. Ellas saben exactamente toda la ropa, ellas sí, toda la ropa que nosotros. Es más, en mi caso, yo le digo a mi esposa, ¿qué me pongo mañana? Yo le digo a mi esposa, ¿qué me pongo mañana? Yo voy a salir de viaje y ella me dice, ¿qué te vas a llevar? Y dice, me vas a preguntar, ¿qué me voy a llevar? Le digo yo. ¿Qué me llevo? ¿Qué me empacas? Pero si ella me dijera, ¿qué me llevo? Yo quedo como que... Y he notado que la comunicación podría ayudar en ese sentido. Y hablar de ese tipo de cosas, poder entender ese lenguaje. Yo por lo menos me aprendí el nombre de una tela, chambray. Chambray. Sé que es un escote, un straple, un voladito abajo. La diferencia entre blusa y blusón. Entre chaleco y talego. Yo no sabía esas cosas, yo soy un pueblerino. Allá existe suéter y blusita, más nada. Pero uno tiene que aprender ese lenguaje, porque o sea, me voy a poner este talequito en talego, en chambray, que tiene un voladito abajo con un traplecito y un escotecito que... Y especialmente si te mandan a buscar eso, tráeme la blusita con tirita que está en... Yo no como que le están hablando en otro idioma. Pero yo estoy hablando, fíjate, de cosas externas. Pero imagínate lo interesante que puede ser este tipo de comunicación si la mezclamos con lo pasado, con el no tener vergüenza y hablar de cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la intimidad, qué es lo que no te está gustando, qué es lo que no estás disfrutando, qué es lo que quisieras que pasara, qué es lo que quisieras que no pasara. Y poder hablar de eso con toda claridad. Mira, esto yo creo que no está funcionando. Mira, podríamos... no sé, intentar otra cosa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo te ha ido con esta situación? Pero a veces pareciera como si ese tipo de momentos fueran como que se apaga la luz y nos ponemos en mute completamente y ni antes ni después. O sea, como que tiene que pasar y simplemente tiene que pasar. Y pasan y pasan y pasan los años y no se tienen conversaciones significativas en ese sentido. Vamos a tener una clase específica para hablar de la sexualidad en el matrimonio. Pero ese tipo de cosas también hacen parte de eso que yo necesito conocer, que yo necesito saber. Esposos, ustedes honran y se deleitan en las sensibilidades emocionales de su esposa y se cuidan de protegerlas en su forma de hablar, o solo desean que ella endurezca y la califican de emocional. Si llora. ¿Tienen ustedes conversaciones difíciles con el maestro, con el vecino? ¿Cómo lidian con esas conversaciones? La pregunta ¿qué está pasando? O le pregunta ¿qué está pasando? O estudia sus tiempos tranquilos cuando todo está muy en silencio. ¿Pueden hablar acerca de qué es lo que está pasando? ¿Tienes la confianza de preguntar? ¿O pueden sentarse y tú puedes preguntar sabiendo que vas a obtener una respuesta? ¿Alguna vez inicias con la pregunta ¿podemos orar por eso? ¿O siempre responde a tus peticiones? Sí, son preguntas que nos llevan como a la reflexión cotidiana del valor que la comunicación tiene dentro del matrimonio. Y fíjate que va desde aspectos, en este caso que estamos lidiando ahora, desde aspectos externos o físicos como el vestido y los gustos, hasta aspectos ya mucho más profundos como la intimidad matrimonial y la espiritualidad. Así que
hemos visto que debemos usar nuestras palabras para conocer y darnos a conocer, que debemos usar nuestras palabras para alcanzar armonía y entendimiento, para llegar a comprendernos en cuanto a nuestros intereses, gustos, preferencias, etc. Pero en tercer lugar, debemos usar las palabras para edificar la confianza. Debemos usar las palabras para edificar la confianza. Confiar en alguien significa que he puesto mi confianza y esperanza en su integridad, fuerza y carácter. Y confiar es fundamental para cualquier relación, especialmente el matrimonio. Ahora, esta confianza tiene que ver no tanto con yo quiero tener la tranquilidad de saber que estoy hablando contigo y tú no se lo vas a decir a nadie. No, esta confianza cultivada por las palabras tiene que ver con lo que yo digo, mi esposa puede creerlo. Es decir, yo soy alguien confiable cuando hablo. O cuando mi esposo o mi esposa me dice algo, ¿yo puedo creerle lo que me está diciendo? ¿O estoy sospechando siempre de algo? Ahora, yo puedo contribuir a eso. Yo recuerdo que hace un tiempo yo tenía una manía. Y era una manía, pues yo salía mucho, trabajaba fuera de la casa. Y entonces mi esposa me escribía. Yo perdía la noción del tiempo porque yo me dedicaba a trabajar todo el día. Ella se quedaba en casa con los niños. Y ella me escribía, ¿dónde estás? Y yo le decía, voy saliendo. Y el voy saliendo era, el voy saliendo era que yo podía llegar como a las 2 horas. Y yo llegaba a las 2 horas, escucha eso, 2 horas. Y se me había olvidado que yo había dicho que iba saliendo. O sea, era el voy saliendo ese de, ya te llego, estoy bañándome, ya estoy ahí. De esa cultura de ¿dónde estás? No, ya en 5 estoy ahí. Y en 5 es que ni siquiera yo me he entrado al baño. Porque en 5 se hace la hora y si llego 15 tarde tengo 20 minutos. O sea, tengo la excusa. Y en cierta manera yo no me daba cuenta que yo estaba practicando la mentira. Y estaba practicando la mentira en el sentido de que mi esposa podía desconfiar completamente cuando yo le dijera voy saliendo. Y el voy saliendo es, no, tú aquí no llegas ahora. ¿Cierto? O sea, voy saliendo es, mejor yo caliento la comida cuando llegues. Y habían ocasiones en que, como el pastorcito mentiroso, ciertamente iba saliendo. Y llegaba a los 20 minutos, lo que demoraba el transporte en llegar. Pero al final es de eso de lo que se trata, de cómo nosotros con nuestras palabras estamos cultivando confianza. Primera los Corintios 13:7 dice que el amor todo lo cree. En NBI dice el amor siempre confía. En el matrimonio es necesario poder confiar en nuestro cónyuge, o si no, el matrimonio no puede funcionar. Así que, ¿qué quiere decir Pablo con esa curiosa frase del amor todo lo confía? Bueno, aunque esta es una frase aplicada a las relaciones dentro de la iglesia entre hermanos, principalmente porque primero los Corintios 13 se da en el contexto, ustedes saben, del capítulo 12, donde algunos estaban desordenados, hablando en lenguas y tratando de promoverse como más espirituales. Y el apóstol Pablo les dice, no, al final no se trata de qué tan espectacular es tu don, sino de cuánto se aman entre ustedes. Y Pablo empieza a dar unas descripciones prácticas del amor, y en esa descripción dice que el amor todo lo confía. En un mundo caído, eso suena a torpeza. ¿Tú confías en tu marido? Ay, no, mija. Confiar, no vas a confiar tú en los hombres. Esos son hombres al fin y al cabo. O sea, como que desconfía de todo lo que te diga. Pregunta dónde estaba. Es decir, hay una tendencia a creer que la desconfianza es lo normal, pero no es así como sucede dentro del matrimonio. Ahora, eso no pasa automáticamente. Yo debo cultivar esa confianza en la manera en la que yo estoy usando mis palabras. Si yo lo que prometo lo cumplo, lo que hablo lo cumplo, y a veces pueden ser cosas grandes o pueden ser cosas pequeñas. Eso lo compramos la otra semana. El otro mes miramos. Es decir, como cosas muy superficiales para salir del paso. Y en cierta manera vamos creando
un sentido de desconfianza hacia nuestro cónyuge con todo ese montón de cosas pequeñas, porque estamos usando nuestras palabras mal, no la estamos usando para la edificación, sino que la estamos usando de manera superficial para el engaño. Ahora, lo grave de esto es que la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros daremos cuenta a Dios. O sea, fíjate cómo Dios tiene cuidado de nuestras palabras, que incluso nosotros somos responsables por cada palabra, incluso ociosa, que sale de nuestra boca. La confianza en un matrimonio, de nuevo, no solo sucede en las grandes decisiones de la vida, sino también a través de los miles de momentos cotidianos que componen su matrimonio. La confianza no es solo para las cosas grandes, sino que debe serlo para todo. Para todo. Y debo tener eso en mi mente, continuamente. Es decir, hermanos, lo que yo voy a decir ahora, yo sé que puede sonar obvio, pero lo voy a decir porque a veces lo obvio es lo menos obvio. No es posible que haya secretos en un matrimonio. Mira, no te puedo decir. No, espérate, explícame eso. Porque, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? A menos que eso esté poniendo en peligro mi vida, obviamente. O sea, yo voy a poner, si decirte algo te pone en peligro, yo no te lo voy a decir. Eso es otra cosa. Porque yo tengo la prerrogativa de protegerte. Pero si no te lo digo por protegerme a mí, ahí sí hay un problema. Y a ese punto se llega por la acumulación de cosas pequeñas o de brotes pequeños de desconfianza. Y la desconfianza es el resultado de una ausencia o de una mala comunicación o un mal uso de la comunicación. Porque la integridad precisamente, que es lo contrario en el matrimonio a esa cultura de desconfianza, el confiar en que lo que esa persona dice lo hace, en que normalmente es alguien que da importancia a sus palabras, que es alguien que no usa sus palabras de manera ligera, que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Cuando se cultiva ese tipo de confianza, eso es de gran valor para el matrimonio. Porque descansa o hace que la integridad descanse sobre esa confianza. Ustedes no tienen que ser un mal matrimonio para romper la promesa y promover la desconfianza con sus palabras. Todos hacemos eso diariamente debido a que todos somos pecadores de una o de otra manera. Todos somos descuidados y poco realistas con las palabras que usamos. Y eso perjudica nuestra relación y perjudica a nuestro cónyuge. Así que a lo que esto nos invita es a ser un poco más conscientes de nuestras palabras. Menos ligero, en ese sentido de comprometernos, de hablar verdad, de decir verdades a medias, de decir cosas que no se pueden comprobar, de ser dubitativos, etc. ¿Dónde estabas? Estaba en tal parte. Bueno, no hay ningún problema, yo puedo confiar en eso. Pero donde esa confianza no se ha cultivado con las palabras, ¿dónde estaba? Estaba en tal parte. ¿Y qué hacía? ¿Y con quién? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y de qué hora? Eso es un síntoma de que no hay confianza en las palabras y que tiene que empezar a construirse. Y la única forma de construir confianza en las palabras es tomárselas en serio. Es decir, tú no puedes decir, ay no, pero confía en mí. Sí, pero help me, ayúdame. ¿Cómo puedo confiar en ti? Pues cumple tus palabras. Es donde viene la tentación, ¿verdad? Y por eso es tan complicado, porque la tentación es, bueno, si por lo menos puedo cumplirle 3 y le fallo una, voy bien. Entonces podemos generar una falsa sensación de confianza, cumpliendo con ciertas cosas, pero que no es una confianza verdadera. En el caso en los que la confianza dentro del matrimonio se ha roto, es un asunto de tiempo también. Es un asunto de tiempo para que esa confianza se vaya construyendo. Y esposo o esposa, quien quiera que haya fallado, tú tienes que ser paciente con eso. Y entender que eso no se construye de la noche a la mañana.
No es que saliste y dijiste, traigo un de todito, llegaste con un de todito, mira, cumplí mi palabra, soy confiable, confía en mí de ahora en adelante. No, ojalá funcionara de esa manera. Pero es una de las tragedias que nosotros tenemos que lidiar por causa del pecado. Jesús dijo en Mateo 12, 36 al 37, más yo digo que, de nuevo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es atemorizante. Y si eso aplica para nuestra relación con otras personas, imagínate cuánto más para nuestra relación con nuestra esposa. Y el cuarto principio, para ir cerrando, o la cuarta área o propósito por el cual nosotros debemos usar una comunicación bíblica es que ellas tienen el propósito de edificarnos espiritualmente. Efesios 4, 29. ¿Quién quiere leer, por favor, Efesios 4, 29? ¿Alguien que nos ayude con la lectura hoy? Dame un segundo, hermano, para que salga en la transmisión también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien. ¿Cuál es el contexto del capítulo 4 de Efesios? Si ustedes miran desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el versículo 1 del capítulo 5, ustedes notarán que el énfasis de la carta en el capítulo 4 es cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que aquellos que son salvos hagan y cómo quiere que vivan. Y dice el apóstol Pablo en el 17 que nosotros no debemos vivir como los gentiles, sino que ellos vivían alejados de la ciudadanía de Dios, etcétera, que vivían lejos del Señor, sino que debíamos despojarnos del viejo hombre y renovar nuestra mente y ponernos una nueva naturaleza. Ese es el contexto que él va desarrollando en el capítulo 4. Es decir, ya que son salvos por la gracia del Señor y miembros del pueblo, capítulo 1 y 2 de Efesios, ya que ahora son parte de una misma familia, judíos y gentiles, y que Dios les está dando conocimiento para poder seguir creciendo y ensanchando en su revelación o conociendo mucho más cerca de él. Capítulo 4 dice, vivan de acuerdo con eso. Vivan en unidad, vivan en armonía, pero despójense sobre todo del viejo hombre y vístanse del nuevo, el cual es según Cristo. Y en el capítulo 1 capítulo 5, versículo 1 dice, sean pues imitadores de Dios. Todo lo que él desarrolla en ese contexto, en todo ese trayecto del capítulo 4 hasta el capítulo 5, tiene que ver con ser imitadores de Cristo. Así que este versículo 29 está inmerso en esa realidad. Y él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, en el contexto de ser como Cristo, en el contexto de ser edificados y de vestirnos del hombre nuevo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa palabra corrompida quiere decir ninguna palabra mala o dañada. Se usaba normalmente para referirse a los frutos que estaban podridos. Ninguna palabra podrida, en otras palabras, salga de vuestra boca. La imagen ilustra el daño que pueden hacer las palabras corrompidas, que es el mismo que puede hacer que una persona se coma un fruto dañado. Si tú le das a una persona una manzana podrida, con moho, negra, por dentro y por fuera, esa persona seguramente va a tener serios problemas intestinales. Lo mismo sucede con las palabras corrompidas o las palabras dañadas. Golpean, producen mal. Cuando yo hablo palabra corrompida o palabra dañada, yo estoy golpeando. Dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ese tipo de personas que hablan poco, pero cuando hablan golpean, maltratan.
Yo no sé si ustedes han visto la imagen de un hombre que grita a la esposa y de la boca sale como un puño. ¿Sí la han visto, verdad? Como si estuviera golpeándola. Y a veces hay palabras que resultan mucho más, bueno, es una forma de decirlo, porque en verdad llegar a los golpes en un matrimonio es ya de por sí gravísimo, pero algunas palabras tienen la misma connotación. Entonces Pablo dice, usen su comunicación y sus palabras no para golpearse, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero mira que es un negativo y un positivo. Ese es el negativo. ¿Cuál es el positivo? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo 4, eso sería un buen ejercicio. Ustedes van a encontrar que Pablo está haciendo eso una y otra vez. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Es decir, no hagan, hagan, no hagan, hagan, no hagan, hagan, no hagan, hagan. Y eso es posible porque ya él ha venido hablando, ustedes pueden hacer eso porque ustedes están en Cristo. Si eso no fuera así, sería un montón de reglas y normas y sería legalismo. Pero debido a que estamos en Cristo, no hagan, hagan, no hagan, hagan, no hagan. Sí, no hablen palabra corrompida, pero sí hablen buena palabra necesaria para la edificación. Queremos utilizar nuestras palabras en el matrimonio para edificar la unidad y la armonía, no para romperla. Y hablábamos un poquito de eso la semana pasada. Nosotros sí tenemos control de nuestras palabras, sí podemos pensar lo que decimos, sí somos conscientes de lo que decimos, sí podemos ser intencionales en hablar cosas para la edificación, sí podemos escoger no decir algo, sí podemos hacerlo. Decir, no, eso no es posible, pues creo que poníamos el ejemplo de la llamada del jefe cuando usted estaba discutiendo. Usted no le sigue hablando al jefe como estaba discutiendo con su esposa. De hecho, eso se ve hasta chistoso, parece un chiste. El hombre está gritando a su esposa, llamó al jefe, jefe, ¿cómo está, jefe? Ay, lo va de bien, sí. Ay, fíjese, bueno, como usted diga, sí señor. Bueno. Colgó y se volvió a transformar en lo que estaba. Pasa, ¿verdad? Pasa. Entonces, no usen sus palabras de manera corrompida para hacer daño, sino para la edificación. Ahora, dice también el texto en el capítulo 4 que estamos leyendo, versículo 29, según sea la ocasión o de acuerdo con las necesidades, dice la Nueva Versión Internacional, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Queremos que nuestro tipo de palabras sean apropiadas para la ocasión. Hay momentos en la vida que requieren estímulo, hay momentos en la vida que requieren exhortación, hay momentos en la vida que requieren de palabras de afirmación, hay momentos que requieren palabras de corrección, todo tiene un momento. Y debemos saber cuál es el momento para hablar de qué manera, en qué manera puedo hablar ahora, en qué manera puedo hablar en este momento, en qué manera puedo hablar ahora. Hay situaciones en las que yo no puedo hacer corrección. Y hablábamos de eso la semana pasada. Yo debo ser consciente de que hay momentos y oportunidades y situaciones que requieren cierto tipo de cosas. Por ejemplo, tu esposa tomó una mala decisión o tu esposo tomó una mala decisión, para no cargársela a las esposas todo el tiempo. Tu esposo tomó una mala decisión y perdió plata en esa decisión. Vamos a hablar de algo bien contemporáneo. Invirtió en Bitcoin y eso se cayó. O en oro, no sé. Y el hombre está vuelto nada, porque perdió los ahorros ahí. Está llorando, de hecho, con el celular en la mano. Y el número 0 en grande ahí, porque además salen en grande. Y en eso tú entras y entonces escoges tus palabras. Las escoges. ¿Viste? Eso es lo que yo digo. Para otras cosas si no hay plata. Pero para andar desperdiciándola ahí sí. O sea, puedes tener razón. O sea, en ese momento tú tienes toda la razón. Pero la pregunta es, ¿será ese el momento para escoger palabras de culpa y recriminación?
Pues tampoco ibas a decir, ay, no te preocupes, saldrá mejor la próxima vez, esa guerra en Ucrania nos tiene fregados, tranquilo, todo va. No, pero yo debía pensar en cuáles eran las palabras correctas en ese momento y tal vez en ese momento no había palabra correcta, entonces no había palabra y esperar a que hubiese un momento propicio para hablar del asunto. Pero debemos escoger las palabras, pero también las que son necesarias para la edificación y que sean de bendición, finalmente, para dar gracia a los oyentes. El objetivo final de nuestras palabras es ayudar a la persona. Sus palabras pueden ser instrumentos de gracia para la edificación o pueden ser instrumentos de desgracia para la destrucción. Lo que estoy hablando, cómo conduce a la persona a Cristo, cómo conduce a la persona al arrepentimiento, cómo le da esperanza a la persona que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo solo carga de culpa, pero no abre las puertas de la esperanza, porque a veces somos expertos en eso. Somos expertos en recriminar, y luego que logramos el objetivo, que era sacar lágrimas, nos vamos. Lo hice, lo logré, me siento bien. Ella tenía que saber cuánto era 2 más 2. Y me voy. Pero la pregunta es, ¿diste gracia ahí? Eso sí, está bien, tenía razón, exhortaste, hablaste, lo dijiste fuerte, tenía razón, pero ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo dejaste a tu esposa? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos enseña que nosotros damos una mala noticia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos hacer nada y vamos a ser condenados por ese pecado. Pero inmediatamente abre la puerta a la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados y hay esperanza. Y mi meta debe ser cómo yo voy a llevar a través de mis palabras al reconocimiento de la culpa, pero también a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Eso es el matrimonio centrado en el Evangelio. No es el que evita el conflicto, es el que toma el conflicto y lo empuja a la cruz. Dice, aquí hay que reconocer una falta, aquí hay que reconocer un pecado, pero aquí también hay que correr a los brazos del Señor. Porque primero no podemos sepultar las consecuencias, no podemos hacerlo los locos acerca de lo que pasó, no podemos simplemente pasarlo por alto, no podemos simplemente hacer que no pasó, sí pasó. Y fue grave, y ofende a Dios, y me has ofendido, y me has hecho daño. ¿Verdad? Pero gracias al Señor por Jesucristo. Imagínate cómo cambiarían nuestras discusiones si nosotros pudiéramos tener más del Evangelio en ellas, en ese sentido, de hablar gracia a los demás. Finalmente, maridos, tomen la iniciativa de la comunicación. Es decir, si el asunto está tenso y nadie habla, tú eres el líder, tú debes buscar para hablar. Es decir, un hombre no puede decir, si no me habla, no le hablo. O sea, tú no estás en kinder. Si tú no me hablas, no te hablo. ¿Te quieres dormir para allá? Pues yo me duermo para acá. No, tú tienes, es más, si ella no lo hace, tú tienes que hacerlo porque tú tienes esa responsabilidad. Tú eres el líder. Tú eres quien toma la iniciativa. Pasa algo. ¿Quieres que hablemos? Te noto callada. Pasa algo. No, nada. Insiste. Lo veíamos la semana pasada. No. Bueno, es evidente que pasa algo. Si no me quieres hablar de eso ahora, pues dime cuándo estés lista para hablar y lo hablamos. Pero es evidente que está pasando algo. Pero tú tomas la iniciativa. Y esposas que están aquí, respondan amorosamente. O sea, ojalá ustedes puedan erradicar ese nada tan falso y tan mentiroso de su lenguaje. Si pasa algo, pues digan con toda confianza que pasa algo. O tal vez, ahora no estoy lista para hablar de eso. Pero no digas nada. Porque si está pasando algo, tú deberías tener la confianza para abrirte y decir, no puedo hablar de eso ahora. Pero vamos a hablar de eso. Cuando me sienta mejor lo hablamos. Pero decir nada no ayuda. Además, no ayuda en nada. Ahí sí el nada es de verdad. Decir que no tienes nada cuando tienes de todo no ayuda en nada. Así que respondan a la iniciativa de su esposo. Y créanme, hermano, eso a veces se ve torpe porque
Pues yo lo he intentado y uno, como uno está bravo, y cuando uno está bravo decir algo amable, eso se escucha como, pero hay que intentarlo. Entonces a veces sale como que yo no quiero que suene feo, pero te pasa algo. Pero me salió lo más amable, o sea, ojalá ustedes puedan comprender. Él lo está intentando. A veces puede ser que salgan, nada más y entonces, o sea, comprendan, eso es un intento, por lo menos, o sea, estoy buscando como que hablemos. Con el tiempo y con la práctica podremos hacerlo de manera más experta. Mi amor, he notado un comportamiento inusual últimamente y me preocupa tu silencio. ¿Hay algo sobre lo que quieres que conversemos? ¿Quieres que iniciemos esto en oración? ¿Hay algo que te está preocupando? Sí, algún día llegaremos allá, pero por ahora cuando digamos, y entonces, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Entiendan, estamos asumiendo nuestro rol de hombres y estamos tratando de hacerlo lo mejor que podamos, así que sean comprensivas. Y de pronto, de nuevo, si no están listas para hablar en ese momento, honestamente decir, pasa de todo, pero ahora mismo no quiero hablar, así que si quieres hablamos en la noche o déjame descansar, me tomo una agüita, lo que sea y conversamos. Pero hay que hacerlo. Así que fíjense cómo la comunicación al final termina descansando en los roles. Cuando venga un matrimonio a mí o a cualquiera de ustedes por un consejo o algo, y ese matrimonio diga, tenemos 4 días que no hablamos, mire al esposo directamente y dígale, tú eres el responsable de eso. O sea, es más, sin buscar al culpable ni nada, o sea, sin saber nada. O sea, venimos aquí porque hace una semana que no hablamos, enseguida, ¿qué es lo que pasa contigo, hermano mío? ¿Por qué no estás cumpliendo tu rol? ¿Por qué no estás liderando a tu esposa? ¿Por qué no le estás hablando a tu esposa? No es que ella, no, es tú primero. Porque somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa. E incluso si somos los responsables. Bueno, con más razón si somos los responsables. Entonces, fíjense de nuevo que la comunicación termina recayendo en un diseño de roles. Y me encanta cómo hemos estado hablando del matrimonio, cómo empezamos por los roles, el diseño de Dios, como el liderazgo del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final todo termina descansando ahí. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude a que podamos reflejar el Evangelio en ese sentido. Asumir nuestro rol. Pero especialmente que podamos usar nuestras palabras con gracia. Para edificar a nuestras esposas, para cultivar la confianza, para darnos a conocer, para comprendernos mejor, para comprender sus necesidades, para dar a conocer mis necesidades. Que Dios nos permite usar nuestras palabras sabiamente. Hay un libro que... ¿Dónde está mi bolso? Ok. Hay un libro que quiero recomendarles sobre esta área y se lo recomiendo altamente. Es un libro de uno de mis escritores favoritos, Paul Tripp, se llama Guerra de Palabras, tratando el corazón de tus problemas con la comunicación. El autor es Paul David Tripp, él es un consejero matrimonial excelente, es el autor del devocional Nuevas Misericordias cada mañana. Si este es un área, queridos hermanos que están aquí, que ustedes están batallando, que entienden que la comunicación está siendo un problema dentro de sus matrimonios, créame, queremos orar por ustedes. Pero queremos también que puedan darle una repasada juntos a este libro, que es increíble porque presenta una perspectiva bíblica de la comunicación a nivel teológico, de cómo Dios ha hablado, cómo Dios nos diseñó para comunicarnos, cómo el pecado arruinó nuestra forma de comunicarnos, pero también cómo Cristo redime nuestra forma de comunicarnos. Para que dejes de excusarte en el yo soy así, es que me hicieron así, mi papá era tímido y por eso yo soy tímido y no hablo. No. Eso no está bien. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y tú debes comportarte como un hijo de Cristo, como un siervo de Cristo. Así que si de nuevo es de Editorial Poema, creo que debería estar disponible. Estamos teniendo el deseo y es un proyecto de tener una librería disponible aquí
para que las personas que estén interesados puedan conseguir libros. Pues no es un interés, o sea, sería pedirlos a la editorial con el descuento que tenemos y venderlos al mismo precio. Es decir, no es nuestro interés generar ningún lucro sobre eso, sino que ustedes puedan tener recursos más fácilmente. Pero se puede conseguir en CLC, Editorial Poema, creo que tiene un costo como de 34, 35 mil pesos. ¿Cuánto? 48, ok, bueno. 48, en CLC. En Poema, pues en CLC podría estar más económico. Sí, más o menos, sí, ok. Bueno, de todas maneras, lo que, exacto, o sea, eso, ya, exacto, eso es una inversión en el matrimonio, eso es una inversión, así como ir al cine, como comerse un plato de comida en un restaurante, mira, vamos a invertir en nuestra edificación. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por concedernos este tiempo y gracias por ponernos de plano frente a un tema tan importante como lo es la comunicación en el matrimonio. Oro, Señor, para que nos ayudes en humildad a reconocer nuestra necesidad del Evangelio trabajando en esta área, Señor, que nos ayudes a poder considerar lo delicado, Señor, y lo importante que es que nosotros podamos entablar comunicación significativa en nuestros matrimonios. Oro que nos des la fortaleza, el ánimo y que nos des también, Señor, la ayuda necesaria que viene del Espíritu Santo para producir esto como un fruto, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has creado, Padre, para que nosotros reflejemos tu gloria. Y una de esas formas en las que lo hacemos es cómo nosotros hablamos verdad unos con otros en amor. Y te pedimos, Señor, para que esto sea cada vez más real en nuestros matrimonios. Si hay hermanos unidos en matrimonio que están lidiando y batallando con problemas de comunicación, ayúdalos, Señor, para que ellos puedan tener esperanza en Cristo y encontrar también, Padre, el gozo completo para sus almas y que puedan ver el triunfo del Evangelio en esta área de sus matrimonios. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.